Esta es la historia de cómo terminamos aquí. Era el año 2050. Nos dedicábamos al área de investigación en nutrición, ubicado en el Centro de Investigación de Ciencias de la Salud y Biomedicina. Nos colábamos en un laboratorio donde se realizaba una investigación más oscura, cosa que hicimos caso omiso. Yo tenía un café del Starbucks, obvio, y lo derramé encima de un panel de control. Salieron rayitos y centellas. Nos desmayamos y terminamos en el mismo lugar, pero en el pasado. No sabíamos qué estaba pasando y empezamos a entenderlo cuando vimos a uno de nuestros mentores, Víctor, pero algo andaba mal. Lucía 60 años más joven. ¿Y ustedes quiénes son? Y después de muchas horas de confusión, nos encontramos en los años 90. Hola, yo soy Mar. Hola, yo soy Jen. Y después de un rato estando aquí nos dimos cuenta de que la nutrición carece de información. Es por eso que decidimos introducirnos en la vida de los años 90, comenzar a trabajar en un hospital como nutriólogas y vivir múltiples experiencias que nos hicieron darnos cuenta de la falta de información nutricional durante este tiempo. Y tal vez un día también podamos explicarles por qué regresamos al presente en forma de perros. Un plan nutricional carente de lo básico para combatir una desnutrición, dietas restrictivas para erradicar la obesidad por completo. Estas son algunas de las preguntas que mi compañera y yo nos hicimos, luego de conocer la forma en la que se trabaja con los pacientes acudientes al área nutricional. Nos dimos cuenta que la mayor parte de los problemas que existían eran por la falta de información y por las decisiones que los profesionales de nutrición decidían manejar con sus pacientes. Es por eso que, en este podcast, les contaremos nuestras experiencias como nutriólogas, las problemáticas existentes y cómo nuestra información obtenida en la actualidad pudimos darles la esperanza a los pacientes de que existían otras maneras de atender sus necesidades nutricionales. Veníamos del pasado para ponerlos al día. Sean todos bienvenidos a un capítulo más aquí con los NutriCachorros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para discutir. ¿Quieres dar un avance? Gracias. El tema de hoy es la antropometría. Tantas cosas que podemos decir. Durante nuestro viaje al pasado, si algo pudimos encontrar fue el uso de la antropometría como único diagnóstico para determinar todo un plan nutricional. Es por eso que hoy, mediante un caso, explicaremos los desajustes que hubo y cómo fue solucionado. Este caso era de una mujer. Por privacidad vamos a cambiar su nombre a Laura, de 34 años, ¿verdad? Acudió a consulta en una clínica pública porque en su centro de trabajo comenzaron a exigir evaluaciones médicas anuales. Trabajaba como secretaria administrativa, pasaba la mayor parte del día sentada y no realizaba actividad física estructurada, aunque caminaba diariamente para tomar el transporte. No acudía por un malestar específico, de hecho se sentía bien. Su preocupación empezó cuando después de que la pesaran y midieran, el médico le dijo con tono serio: estás en obesidad, hay que bajar de peso. Laura no entendía que tenía enfermedades diagnosticadas, no presentaba fatiga excesiva, ni dolores articulares importantes, ni antecedentes de diabetes o hipertensión. Recuerdo que en su expediente se registró un peso aproximado de 78 kilogramos y una talla promedio de unos 160 centímetros. Si calculamos su IMC nos da 30.5 kilogramos sobre metros al cuadrado. El diagnóstico fue inmediato, obesidad 1, basado únicamente en el índice de masa corporal. Cabe recalcar que en esa época el IMC era una herramienta práctica y rápida. Se calculaba con una simple fórmula matemática y comenzaba a utilizarse con mayor frecuencia en consulta general por su facilidad. No se realizaron pliegues cutáneos, ni medición de circunferencia de cintura, ni evaluación detallada de hábitos alimentarios, tampoco se exploró la composición corporal. Para esto, Laura, ¿verdad?, salió con una indicación clara: dieta estricta de 1000 kilocalorías, eliminación casi total de grasas y reducción marcada de porciones. Se le entregó una hoja mecanografiada con intercambios muy limitados y la recomendación de bajar al menos 15 kilos. Durante los siguientes meses, Laura siguió la dieta con disciplina, bajó unos 8 kilos en 4 meses, sin embargo, empezó a notar cansancio constante, mareos, pérdida de fuerza y cambios en su estado de ánimo.
Cuando regresó a revisión, su peso era de 70 kilogramos y su IMC había bajado a 27.3, ahora clasificado como sobrepeso. El médico consideró el resultado como un éxito, supuestamente. Sin embargo, clínicamente comenzaron a observarse otros cambios. Su piel lucía menos firme, había disminuido visiblemente su masa muscular y refería mayor dificultad para realizar actividades que antes hacía sin problema, como cargar bolsas del mercado. ¿Cómo terminó este caso? La verdad es que solo supimos que había entrado un nuevo médico a la unidad con más conocimiento y le dio un plan de alimentación más elaborado para que no presentara patologías. Nosotros no nos pudimos meter por el poco tiempo que llevábamos ahí. Esa es una cosa bien importante también. El personal de nutrición no era tan bien valorado y remunerado, entonces no nos regalaban tantos casos. Los doctores sabían qué hacer, bueno, según esto, porque este caso es una clara muestra de que no. Bueno, pero a lo que queremos llegar es a que la antropometría es solo una herramienta, vaya, no podemos realizar toda nuestra chamba desde números, se necesitan otros datos. Claro, ¿qué tal el ambiente en el que se desarrolla el paciente, su situación económica o qué impacto tiene en sus emociones el ser valorado solo por su peso? Exacto, y de eso se trata. Aquí, público que nos escucha, no se trata tampoco de juzgar a este personal de salud, pues porque eran otras épocas y tenían menos actualización en las formas de tratar los casos. Aparte, los nutriólogos pues existían, pero ni quien los pelara, la verdad. Sí, pues sabemos que tenemos que trabajar con números, peso y talla, pero eso no es un limitante. Hasta es incompleto solo tener eso y ya. No estamos en contra del IMC, pero no es un diagnóstico, vaya. Y bueno, si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse y dejar un like. Por la sección de abajito se encuentran los comentarios en donde pueden plantear dudas y las que tengan más reacciones las podemos responder en el siguiente capítulo. Hasta luego. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro espacio nutricional para informarles sobre las aventuras en el campo nutricional durante los años 80. El día de hoy les tenemos algo diferente, por lo que vamos a tratar de resolver, pero desde una perspectiva estoica. Tal vez esto suene extraño, pero más adelante podrán entender la relación que llega a tener esta corriente filosófica en este campo. En este caso clínico trata sobre una mujer de 39 años que acude a consulta nutricional porque está preocupada por su peso, después de haber subido varios kilos tras su embarazo. Ella trabaja como secretaria y comentaba que siente mucha presión por su imagen corporal, sobre todo por los estándares de delgadez que en esta época se difundían mucho en revistas y televisión. Así es, la paciente no tenía enfermedades crónicas diagnosticadas, pero refería cansancio frecuente, mareos y mucha ansiedad por la comida, especialmente en la noche. Cuando se exploran sus antecedentes, cuenta que ya había intentado bajar de peso con dietas muy estrictas, de esas que usaban mucho en los años 80, donde prácticamente se eliminaban las grasas y se reducían muchísimo las calorías. Consumía sobre todo gelatina dietética, café sin azúcar, pollo hervido y productos light. Además de saltarse comidas como el desayuno, su actividad física era mínima. Sucede que al evaluarla, presenta un IMC en rango de sobrepeso y signos de posible déficit nutricional leve, como cabello quebradizo y fatiga. Siguiendo el enfoque típico de esa época, se le prescribe una dieta calórica muy restrictiva, cercana a las 700 calorías diarias, con el objetivo de que bajara rápido de peso. Al principio sí perdió alrededor de 5 kilos en 2 meses, pero poco tiempo después recuperó el peso e incluso subió 1 kilo más. Además, su ansiedad por la comida aumenta y desarrolla una relación negativa con la alimentación, con sentimientos de culpa cada vez que come algo fuera del plan. Analizamos este caso desde la perspectiva actual, vemos que el problema principal no era solo el exceso de peso, sino el enfoque restrictivo de la dieta. Hoy sabemos que las dietas demasiado bajas en calorías pueden disminuir el metabolismo, favorecer episodios de sobreingesta y generan frustración, por lo que no son sostenibles a largo plazo. Por eso, la resolución del caso se plantea desde un enfoque contemporáneo que incorpora principios del estoicismo inspirados en pensadores como Epicteto y Marco Aurelio. Así es, para entrar un poco más en contexto desde esta perspectiva, lo primero que se trabaja con la paciente es distinguir qué aspectos dependen de ella y cuáles no. Se le explica que no puede controlar su genética ni los estándares sociales de la belleza, pero sí puede influir en sus hábitos diarios, en la forma en que se alimenta y en la relación que construye con su cuerpo. Esto reduce la frustración y la sensación de fracaso. Luego se sustituye la lógica de la privación por la de la moderación. En lugar de imponerle una dieta extrema, se propone un déficit calórico ligero, con comidas completas que incluyan todos los grupos de alimentos, incluso aquellos que le resultan placenteros, pero en porciones adecuadas.
Se le enseña que la disciplina no significa castigarse, sino actuar de forma constante en favor de su salud. También se introduce el principio estoico de enfocarse en el progreso interno más que en la aprobación externa. La paciente empieza a evaluar su avance no solo por el número en la báscula, sino por su energía, su constancia y su bienestar general. Se trabaja la atención, el hambre real, la alimentación consciente y la aceptación de las fluctuaciones normales del peso sin interpretarlas como fracasos. Es ahora que, con este enfoque, el objetivo deja de ser bajar de peso rápido y se transforma en construir hábitos sostenibles y una relación equilibrada con la comida. Bueno, espero que les haya gustado mucho el caso. La verdad nos emociona mucho contar este caso porque fue de los primeros que me pasaron y que no se quedaron atrapados en una consulta médica básica de primera atención. La paciente quedó contenta con las soluciones a su caso y el proceso de entender que no se trata de lo que los demás opinen de ti, tampoco de llegar al peso que los estándares te dicen que seas, sino de fortalecer tu salud y no implementar consecuencias en tu salud. La verdad es un caso interesante que puede incluso ser abordado desde un campo clínico hasta empleado en el uso de una corriente filosófica. Y bueno, no olviden suscribirse, regalarnos un like y comentar aquí abajo qué les pareció nuestro caso y qué dudas tienen sobre este mismo. Nos vemos en un próximo episodio. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de los Nutricachorros. Y por cierto, el último. Así es, hemos llegado al final de nuestro podcast. De verdad que lo vamos a extrañar. Todos vamos a extrañar este gran proyecto. Y para finalizar, con broche de oro, les tenemos un episodio que explicará las leyes de Escudero. ¿Ya las conocen? Para entrar en contexto, estas son 4 leyes que se encargan de establecer cómo debería ser una dieta. Estas son cantidad, calidad, armonía y adecuación. Se los explicaré un poco más apoyándome en una fuente de información. Las leyes de la alimentación, pediatría, 1000 días, recuperado el 10 de mayo de 2026. Ley de la cantidad. La dieta debe cubrir las necesidades calóricas del organismo para mantener el equilibrio. Ley de la calidad. El plan alimenticio debe incluir todos los nutrientes necesarios para que el cuerpo funcione correctamente. Ley de la armonía. Los principios nutritivos deben guardar una relación de proporción entre sí, equilibrando proteínas, carbohidratos y grasas. Ley de la adecuación. La alimentación debe adaptarse a la edad, sexo, actividad física, estado de salud y costumbres de cada persona, siendo esta ley la que nunca debe romperse en dietoterapia. Bueno, pero eso no es todo, ¿verdad? También encontramos una profunda relación con este tema y el código de ética del nutriólogo. Sé que parece mucho, pero les va a encantar. Pues durante nuestra aventura por los años 80 encontramos un caso súper interesante. Sí, nos emocionaba mucho este caso y les teníamos preparado para el final porque nosotras pudimos intervenir mucho. Sí, justo, les explico. Ya saben que estos casos se los platicamos. Se trataba de un paciente femenino de 10 años de edad que acudió a consulta nutricional acompañada de su madre. Presentaba cansancio frecuente, bajo rendimiento escolar y pérdida de peso en los últimos meses. Durante la evaluación antropométrica se identificó bajo peso para la edad y ligera anemia. Revisando la historia dietética, se observa que la paciente suele omitir el desayuno y consume principalmente alimentos ultraprocesados dentro de la escuela, como frituras, refrescos y golosinas. En casa, la madre nos refirió a limitaciones económicas que dificultan ofrecer una alimentación variada. Esto es importante porque entran las leyes de Escudero para proponer un nuevo plan alimenticio, pues como nutrióloga se diseña un plan de alimentación tomando en cuenta las leyes de Escudero, las cuales permiten garantizar una alimentación correcta. Mejor explicado podría ser así. Ley de la armonía. Se equilibraron adecuadamente los macronutrientes para mantener una proporción correcta entre carbohidratos, proteínas y grasas. Ley de la adecuación. El plan alimenticio fue adaptado a la edad, situación económica, horarios escolares y costumbres familiares de la paciente para facilitar su cumplimiento. Además, se brindó educación alimentaria tanto a la madre como a la niña sobre la importancia del desayuno y de sustituir productos ultraprocesados por opciones más saludables y accesibles. ¿Y se acuerdan que también tiene esto una fuente de relación con el código de ética? Pues se los explico. Este caso clínico también se relaciona con diversos artículos del código de ética del nutriólogo. Nosotros cumplimos con el artículo 2, ya que utilizamos conocimientos científicos y recursos técnicos para mejorar el estado nutricional de la paciente. También se relaciona el artículo 3, debido a que actuamos con responsabilidad, honestidad y respeto hacia la paciente y su familia durante todo el proceso de atención.
Además, la aplicación de la ley de la adecuación se vincula con el artículo 22, porque buscamos salvaguardar los intereses de la paciente al adaptar el tratamiento a sus posibilidades económicas y contexto familiar. También se cumple el artículo 28, ya que mantenemos actualizados nuestros conocimientos científicos para brindar una atención de calidad basada en principios nutricionales adecuados. Las leyes de Escudero continúan siendo una base fundamental para elaborar planes de alimentación correctos y personalizados. En este caso, permitimos atender las necesidades nutricionales de la paciente considerando no solo sus requerimientos biológicos, sino también su contexto social y económico. A su vez, el Código de Ética del nutriólogo orienta la conducta profesional para que la atención se brinde con responsabilidad, respeto, honestidad y compromiso hacia el bienestar del paciente y la sociedad. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Los vamos a extrañar. Espero que les haya gustado mucho. Para nosotros fue muy emocionante contarles que vivimos en un contexto totalmente diferente e intentar cambiarlo. Nos veremos de nuevo. Es una pinky promise. Sean bienvenidos a un episodio más de los Nutricachorros. Gracias por estar aquí en un nuevo capítulo. Por cierto, Enoch, estamos en la recta final de este podcast. Es verdad, queremos agradecerles todo su apoyo y prometemos concluir con un gran episodio en el que estamos trabajando. Pero por ahora les tenemos un nuevo caso de nuestra actividad en el pasado. Hay tantas cosas que nos sucedieron que no nos basta un podcast para contarlas todas, créanme. Así es, pero tratamos de resolver algunas cosas. Aquí vamos con algo nuevo. Adelante, Enoch. Bueno, acontece esto. Un día acudió a consulta una paciente femenina de unos 8 años de edad, acompañada de su madre, debido a un aumento de peso progresivo en los últimos meses, así como fatiga frecuente y dificultad para realizar actividades físicas en la escuela. La madre refería que la niña comía bien, ya que su alimentación incluía diariamente cereales comerciales, leche entera en abundancia y jugos industrializados, productos que en ese momento eran percibidos como adecuados y nutritivos debido a la fuerte influencia de la publicidad y la falta de información nutricional clara. El consumo de verduras era escaso y la actividad física de la menor era limitada. Durante la valoración clínica se identificó que la paciente presentaba un índice de masa corporal por encima del percentil esperado para su edad, lo que indicaba un inicio de sobrepeso infantil. No se encontraron patologías metabólicas asociadas en ese momento, pero sí un claro patrón de alimentación hipercalórico con alto contenido de azúcares simples. Al profundizar en la historia familiar, se observó que la madre también presentaba sobrepeso, lo cual sugería tanto factores ambientales como hábitos alimentarios compartidos dentro del hogar. Y este caso resulta especialmente relevante desde el punto de vista ético, ya que refleja la diferencia entre la normal de hecho y la normal de derecho en el contexto de la nutrición en la década de los 90. La normal de hecho se manifiesta en las prácticas cotidianas de la familia, quienes actuaban conforme a lo socialmente aceptado en ese momento. Era común considerar que los productos industrializados, especialmente aquellos dirigidos a niños, eran saludables. La información nutricional disponible era limitada, poco accesible y, en muchos casos, influenciada por intereses comerciales. Por ello, la conducta alimentaria de la familia no era percibida como inadecuada, sino como parte de lo habitual. Sin embargo, desde la perspectiva de la normal de derecho, que se refiere a lo que debería hacerse conforme a principios éticos y al conocimiento científico, la situación adquiere otra dimensión. Aun cuando la evidencia científica no estaba tan difundida como en la actualidad, ya existían fundamentos suficientes para promover una alimentación equilibrada y limitar el consumo de azúcares refinados. En este sentido, los profesionales de la salud tenían la responsabilidad ética de orientar adecuadamente a las familias, buscando siempre el beneficio del paciente y evitando daños previsibles. Asimismo, las instituciones y organismos reguladores debían garantizar información clara y veraz sobre los productos alimenticios. El conflicto ético en este caso surge de la discrepancia entre lo que era socialmente aceptado y lo que era éticamente correcto. La familia no actuó con negligencia intencional, sino bajo un contexto de desinformación, lo que pone en evidencia cómo las condiciones sociales pueden influir en la toma de decisiones relacionadas con la salud. No obstante, desde un enfoque ético se puede considerar que hubo una afectación al principio de no maleficencia, ya que, aunque sin intención,
las prácticas alimentarias contribuyeron al deterioro del estado nutricional de la menor. Tras la evaluación, se llevó a cabo una intervención centrada en la educación nutricional de la madre y la paciente, explicando la importancia de una dieta balanceada, la reducción del consumo de azúcares simples y el incremento en la ingesta de frutas, verduras y alimentos naturales. También se recomendó fomentar la actividad física de manera regular y realizar un seguimiento periódico para monitorear la evolución del estado nutricional. Este caso permite reflexionar sobre cómo en determinados contextos históricos lo que se considera normal en la práctica cotidiana no siempre coincide con lo que es éticamente correcto. La falta de información y regulación en los años 80 y 90 generó escenarios en los que muchas familias actuaban de buena fe, pero con consecuencias negativas para la salud. De esta manera se evidencia que la ética de nutrición no solo depende de las decisiones individuales, sino también del entorno social, educativo y normativo en el que ésta se desarrolla. Cuéntenos qué les pareció este caso. La verdad creo que este ha sido de los mejores y de los que más analizamos durante esta sección. Pienso igual, no olviden regalarnos un like y suscribirse si son nuevos por aquí, así como comentar qué les pareció el video. Gracias. Bienvenidos a NutriCachorros, el podcast donde aprendemos nutrición de una forma clara y práctica. Yo soy Mar Y yo soy Jen. y hoy estaremos en nuestro episodio 4 con un caso clínico que nos hará cuestionar algo muy básico. ¿Realmente podemos confiar en todos los productos industrializados? Se trata de una paciente femenina de 19 años, estudiante universitaria con diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca, específicamente a la caseína. Es importante mencionar que ella ya sabía que debía evitar productos con leche o derivados. Un día, la paciente compra una bebida sabor chocolate industrializada. El envase estaba sellado, parecía seguro. Pero había un problema. La etiqueta estaba dañada, no se podía leer la información nutricional, ni los ingredientes, ni los alérgenos. Y algo aún más grave, tampoco tenía número de lote ni fecha de caducidad visible. Y después de consumirla, aproximadamente 20 minutos después, comenzaron los síntomas. Náuseas, dolor abdominal Y luego aparecieron ronchas en la piel. y finalmente dificultad respiratoria leve. Todo indica que la bebida contenía derivados lácteos no declarados. Y esto impidió que la paciente pudiera prevenir la reacción alérgica. Este caso representa un incumplimiento claro de la NOM 051. Según la fuente consultada, www.gov.mx, esta es la norma mexicana que regula el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Su objetivo es informar claramente sobre el contenido nutricional y sanitario, destacando excesos de calorías, azúcares, grasas y sodio mediante sellos hexagonales negros frontales para proteger la salud del consumidor. Porque todo producto industrializado debe incluir ingredientes, advertencias de alérgenos y número de lote para su trazabilidad. Como nutriólogos, lo primero es educar al paciente. Evitar consumir productos con etiquetas ilegibles o incompletas es clave. Y también aprender a identificar nombres ocultos de alérgenos como caseinato o lactosuero. Este caso nos enseña que incluso los productos industrializados pueden ser peligrosos. La falta de información puede poner en riesgo la vida de una persona alérgica. Leer etiquetas no es opcional, es una herramienta de seguridad. Gracias por escucharnos en NutriCachorros, Nos vemos en el próximo episodio. donde seguiremos aprendiendo juntos.